Imagina que en un instante todo se detiene, no hay latido, no hay respiración, pero dentro de tu cráneo una última chispa de actividad sigue encendida. Esa chispa eres tú, o al menos lo que queda de ti. Ahora visualiza esta escena, una guillotina del siglo XVIII, miles de personas mirando y un médico que corre hacia la cabeza recién separada del cuerpo para ver si todavía reacciona. Este no es el inicio de una película de terror, son experimentos reales documentados en la historia, pero aquí la pregunta es, ¿realmente puedes seguir vivo por unos segundos después de perder la cabeza? Imagínalo, un silencio helado envuelve la sala y de repente un golpe seco, preciso y irrefutable. La guillotina. Ese artefacto de ingeniería tan brutal como eficiente, corta de manera instantánea la conexión física entre la cabeza y el resto del cuerpo. El escenario es tan gráfico que la mente intenta apartarse, pero la curiosidad gana. ¿Qué pasa dentro del cráneo en ese instante? No es un sentido metafórico, sino un término neurológico y biológico medible. Para entenderlo, primero tenemos que visualizar el cerebro no como una masa homogénea, sino como una ciudad hiperactiva donde miles de millones de neuronas funcionan como líneas telefónicas, intercambiando mensajes a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Estas células no viven en vacío, dependen del suministro constante de oxígeno y glucosa que llega a través de la sangre. En condiciones normales, la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro provoca que, en cuestión de segundos, comiencen a fallar funciones críticas. Cuando la cabeza se separa del cuerpo, el primer impacto fisiológico es la pérdida inmediata de presión arterial cerebral. El corazón ya no impulsa sangre hacia la cabeza y el sistema vascular dentro del cráneo se queda sin aporte fresco de oxígeno. Sin embargo, aquí viene el matiz que sorprende. El cerebro no se apaga como un interruptor. La maquinaria celular interna conserva cierta energía residual. La glucosa y el oxígeno presentes en el tejido cerebral permiten que algunas funciones eléctricas persistan durante un breve lapso. Varios estudios experimentales en animales han documentado que la actividad eléctrica cerebral en forma de potenciales de acción puede seguir durante segundos después de una interrupción total de la circulación. Esto no significa conciencia plena, pero sí que las redes neuronales aún están intercambiando señales. Aquí entra un concepto clave, la inercia bioeléctrica. Las neuronas, al igual que los motores eléctricos, no se detienen de golpe cuando se corta la energía, siguen operando con lo que queda almacenado. Esta reserva es mínima, pero suficiente para generar destellos de actividad. En humanos, la ventana temporal es pequeña y se ve afectada por factores como la temperatura ambiente, el estado previo de oxigenación y la salud general del individuo. La decapitación interrumpe también la conexión con el tronco encefálico, que es la región encargada de regular funciones automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco. Sin la médula espinal conectada al resto del cuerpo, no hay posibilidad de enviar órdenes motoras a los músculos respiratorios o al corazón. Sin embargo, los circuitos internos de la médula espinal pueden producir respuestas reflejas en el cuerpo separado, como contracciones musculares o movimientos espasmódicos, lo que históricamente ha alimentado mitos sobre cabezas que parpadean o cuerpos que caminan tras la decapitación. Un punto fascinante es el papel de la corteza cerebral en esos segundos. La corteza es la capa externa del cerebro, donde se procesa la percepción consciente. La pregunta que intriga a neurocientíficos y al público por igual es si, en esos segundos posteriores a la decapitación, la corteza aún es capaz de generar experiencia subjetiva. Algunos registros en modelos animales muestran patrones eléctricos compatibles con actividad sensorial breve, pero en humanos no hay evidencia directa y verificable por razones obvias. Para imaginarlo, piensa en un ordenador portátil al que se le desconecta el cargador. La pantalla sigue encendida unos instantes gracias a la batería interna, pero cada segundo que pasa, la intensidad baja hasta apagarse. Esa batería en el cerebro es la energía almacenada en moléculas como el ATP, adenosin trifosfato, que se consume rápidamente cuando cesa el flujo sanguíneo. Un elemento que pocas veces se menciona es el silencio sináptico progresivo. Las neuronas se comunican a través de sinapsis químicas y eléctricas. Cuando el oxígeno se agota, la bomba de sodio-potasio que mantiene la diferencia eléctrica entre las membranas neuronales empieza a fallar. Esto provoca una despolarización masiva en lugar de enviar mensajes claros. Las neuronas emiten descargas caóticas que el cerebro no puede interpretar coherentemente. En ese punto, la experiencia deja de ser una narrativa coherente y se convierte en un ruido bioeléctrico. El debate histórico sobre este fenómeno tiene episodios famosos. Durante la Revolución Francesa se registraron testimonios de testigos que afirmaban haber visto cabezas decapitadas parpadear o mover los labios. Sin embargo, la interpretación moderna atribuye estos movimientos a reflejos musculares generados por la activación residual de nervios y no a conciencia real. Si trasladamos este análisis a la neurociencia actual, el consenso es que la actividad cerebral residual post-decapitación es breve y rápidamente desorganizada. La pérdida de conciencia suele ocurrir en menos de 2
a 4 segundos debido a la caída brusca de presión y oxigenación. Aunque la actividad eléctrica no coordinada puede persistir un poco más, esta distinción es clave. Actividad eléctrica no es sinónimo de pensamiento consciente. Ahora visualmente podríamos imaginar el cerebro en ese momento como una metrópoli donde, de pronto, se corta la electricidad de toda la ciudad, las luces de los rascacielos titilan, algunos semáforos siguen parpadeando con energía residual, pero en cuestión de segundos todo queda a oscuras. Esa transición de un patrón ordenado a uno caótico y luego al silencio es lo que sucede en la red neuronal humana tras la decapitación. Pero aquí surge otra pregunta que añade tensión narrativa. Si la conciencia desaparece tan rápido, ¿por qué el mito de la cabeza consciente ha sobrevivido durante siglos? La respuesta se esconde en la forma en que nuestro cerebro interpreta el movimiento y la expresión facial. Un parpadeo o una contracción puede ser leídos como señales intencionales, cuando en realidad son reflejos automáticos. La ilusión de intención es poderosa y ha sido reforzada por relatos históricos, pinturas y literatura. Uno de los enfoques más reveladores provino de estudios con electroencefalografía. En estos registros, al cortar el suministro de sangre de forma abrupta, se observó un patrón característico. Primero, una disminución en la amplitud de las ondas cerebrales. Luego, una serie de picos breves de alta frecuencia que reflejan un intento de neuronas por mantener la comunicación. Este último destello es un intento desesperado del cerebro por mantener el orden antes del colapso energético. En animales de laboratorio, como ratas y monos, este patrón puede durar entre 3 y 10 segundos, antes de que las señales se vuelvan incoherentes. En humanos, extrapolando desde situaciones clínicas como paros cardíacos o accidentes cerebrovasculares masivos, se estima que la conciencia se pierde en 2 a 4 segundos, aunque la actividad eléctrica desorganizada podría persistir un poco más. Un caso que suele citarse en foros científicos proviene de registros de electroencefalografía en pacientes en estado crítico que sufrieron una pérdida súbita de circulación cerebral. Aunque no hubo decapitación, la interrupción del flujo sanguíneo fue instantánea y permitió observar cómo, a los pocos segundos, el cerebro entraba en un estado de despolarización masiva. Esta fase es comparable a una ola que recorre todo el tejido cerebral, interrumpiendo la comunicación efectiva entre las neuronas. El aspecto visual de este fenómeno es intrigante. Si pudiéramos verlo en tiempo real, el cerebro pareciera encenderse como una red de luces intermitentes, pero luego apagarse en colapso uniforme. Es un proceso silencioso, invisible al ojo humano, pero medible con la tecnología adecuada. En ese breve intervalo, la sinapsis aún libera neurotransmisores, pero el sistema ya no tiene energía suficiente para procesarlos de manera ordenada. La historia ha aportado episodios que alimentaron la leyenda de la cabeza consciente. Uno famoso es el de Charlotte Corday, ejecutada en 1793. Testigos afirmaron que tras la decapitación su rostro mostró una expresión de indignación cuando un verdugo la sostuvo y la abofeteó levemente. Otro factor interesante es la temperatura. El enfriamiento rápido del tejido cerebral puede, en teoría, prolongar unos segundos la actividad eléctrica, ya que disminuye la velocidad de consumo de energía. En ambientes fríos, el metabolismo neuronal se ralentiza, lo que podría extender la ventana de actividad post-decapitación. Volviendo al momento exacto de la decapitación, podemos resumir la secuencia temporal de la siguiente manera. 0 segundos, interrupción instantánea del flujo sanguíneo. De 1 a 2 segundos, caída brusca de la presión intracraneal, reducción del aporte de oxígeno. 2 a 4 segundos, pérdida de conciencia debido a hipoxia cerebral. 5 a 10 segundos, persistencia de actividad eléctrica desorganizada. 10 segundos, cese progresivo de toda actividad medible. Investigadores como Sergei Brujonenko en la Unión Soviética realizaron pruebas con perros, manteniendo cabezas separadas artificialmente irriguidas con sangre oxigenada mediante una máquina. Estos experimentos mostraron que, si se restablece el suministro, es posible preservar reflejos y respuestas simples durante minutos. Aunque inquietante, esto no implica conciencia plena, sino la preservación de circuitos básicos gracias a la circulación artificial. En resumen, lo que ocurre en tu cerebro después de una decapitación no es un apagado inmediato, pero tampoco un periodo prolongado de conciencia lúcida. Hay una breve tormenta eléctrica, un destello de actividad caótica y luego el silencio absoluto. Ahora que sabes lo que ocurre en esos segundos límite, quiero leerte. ¿Crees que este conocimiento cambia tu forma de entender la vida y la muerte? Déjamelo en los comentarios y hablemos de ello. Si te gustó este viaje por la frontera entre la conciencia y el silencio, suscríbete y activa la campana para no perderte lo próximo. Comparte este video con alguien curioso como tú y prepárate, porque en el siguiente tema vamos a explorar un misterio aún más inquietante.